Hola. Buenos días, Miguel, ¿qué tal estás? Te estaba riendo antes de empezar, porque decía que Sí, sí, es verdad, es que llego del gimnasio recién llegada, sí, a sí. tope de energía. Entrada en calor físicamente para soltar las mejores ideas. Hostia, qué cambio, haber vuelto a entrenar físicamente, ¿no? Y fuera de la aplicación. Lo comentaba con algunas personas por Instagram y tal, que algo había compartido y es como, hostia, es que claro, tiene un efecto brutal en la cabeza, ¿sabes? O sea, en nuestra mente. Total. Nunca habría pensado que iría con tantas ganas al gimnasio, ¿sabes? Ujú. Es Sí, espectacular. sí. Yo lo noto muchísimo. Estos días que es eso. En cuanto hay un cambio así de más actividad, también mejor alimentación y demás, como que es Sí, todo un sí. tema, que de hecho tiene que ver también con el trabajo luego al final, Mm, se nota mucho. ya ves, ¿eh? Y además, sobre todo, hoy le decía al entrenador, digo, que, mira, yo después de tantos años haciendo yoga, ostras, haberme pasado al entrenamiento de fuerza, el tema de las pesas, que a mí las pesas no me atraían, nunca me habían atraído, ¿no? Las máquinas, pesas y tal, y me parece brutal, o sea, es súper meditativo, o sea, que le estoy Sí, pillando un gusto, ¿sabes? Que me está enganchando y todo, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, Engancha, muy bien. engancha. Bueno, de todos modos, no va de esto el episodio de hoy, que nos podríamos poner aquí a hablar de nuestras rutinas, ¿no? Building better bodies. Y que también, ¿eh? También esto es Building Better, ya te digo, ¿eh? Sí, sí, Ostras, al final es como total. que todo lo cuadra, ¿sabes? El concepto. Sí, Guay. Bueno, un poco, a ver, hoy estábamos pensando, ¿no? Como cuáles de nuestras conversaciones últimamente, ¿no? Podríamos incluirlas en estas conversaciones también en directo que es Building Better. Y hombre, realmente, a ver, ya llevamos 2 años con esta movida, pero especialmente la semana pasada y esta, pues estamos a tope, ¿no? Cerrando ya la carrera final, ¿no? Con el tema de la financiación y cerrar esta operación de una vez por todas. Esperemos que esta semana o la que viene ya, ¿no? Podamos ejecutar todo lo que está previsto. Pero bueno, digamos que, ¿no? Bajo este paraguas del tema de la financiación, bueno, esto ha sido como un proceso largo, complejo y denso también para nosotros, ¿no? Nos hemos metido, sí, ¿no? Cuando empezamos todo este proceso hace 2 años, justo antes de la pandemia, empezamos a hablar con Karma, ¿no? Que alguna vez le hemos mencionado, nuestra primera asesora financiera. Nunca nos habíamos planteado nada que tuviera que ver con cómo financiar Otter más allá de lo que, ¿no? Nos pagaban los clientes y lo que hemos puesto siempre nosotros, pues como primeros inversores de este negocio, ¿no? Em, y esto es algo que hemos comentado muchas veces, seguramente el tema que vamos a plantear, pues yo creo que es un poco como, no sé si decir tabú y tal, ¿no? Pero, mm, ostras, no sé, creo que el mensaje, ¿no? que recibimos cuando uno busca asesoramiento en este tema, lo que incluso yo he escuchado pues en cualquier otra, incluso en la comunidad, ¿no? de las startups en general, no sé, aquí en España, pero creo que se puede extrapolar a cualquier otra versión de Silicon Valley que tengamos por el mundo. Creo que el mensaje que se emite a lo que se supone que tú debes hacer y la realidad de la mayoría de la gente, yo creo que aquí hay como una irrealidad, llamémoslo ujú, de alguna manera, ¿no? Que según, bueno, según de dónde vengas, según cuál sea tu origen familiar y tus recursos económicos, creo que cuando te empiezas a rascar en este asunto de, venga, vale, ok, ¿qué deberíamos hacer, ¿no? para financiar esto? Es fácilmente que te topes con un techo, con un muro en ese sentido, como un choque de sí, realidad, de decir, a ver, este juego para quién está montado, porque creo que para la mayoría de humanos, no, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, creo que podríamos hablar de esto, que para empezar, antes, cuando estábamos hablando antes de empezar el episodio, te decía, es que esto es un poco, y de hecho también el tema de que por qué estamos hablando de esto hoy, bueno, yo me estoy planteando escribir un artículo sobre esto, pues para mi próximo artículo en el blog, eh, y por eso estábamos como hablando de este tema, ¿no? Yo te decía, es que creo que lo voy a titular,
la gran mentira de las 3 Fs, ¿no? Este concepto, ¿no?, de Family, Friends and Fools como primer recurso Sí, para una financiación. ¿Quién tiene Family, Friends and Fools que le puedan dar 100.000 euros? Pues eso es un grupo muy reducido de gente. Entonces aquí empieza un sí. poco toda esta reflexión, ¿no? ¿Y qué hacer cuando no tienes esos recursos? Claro, es bastante el concepto de si vas a empezar un negocio antes de... y estás buscando financiación, que es algo que se da por sentado también y podemos Mm, también ahondar un poco en eso, sí, el esa hecho es de que otra, claro. se tenga que buscar una financiación siempre para montar un negocio y sobre todo eso cuando estamos hablando de startups y negocios digitales y demás. Pero incluso antes de buscar cualquier business angel y demás, eso. Lo primero, intenta sacar una cantidad así de tu círculo más cercano. Y claro, no sé, siempre me ha parecido un, un tipo de consejo de, de ricos hacia los pobres, ¿no? En plan de, Pues sí. no, sí, eh, claro, soy Jeff Bezos, mis padres me dejaron 500.000 dólares para que no se fuera a, a la mierda mi empresa en el primer año. Eh, qué gran consejo, gracias Jeff. Lo voy a hacer también yo. Voy a preguntarle a mis padres si me dejan 500.000 dólares para un Mm, negocio. Pues no, claro, no aplica. Pero como, como sociedad hemos sacado tanto y sobre todo luego en el mundo de las startups, todas las como asociaciones que hay alrededor, eso de el mundo de las startups, asociaciones locales y demás, y newsletters y todo en el que se hablan de todos los éxitos, ¿no? Todas esas grandes rondas, el nuevo unicornio y demás, y siempre te ponen como éxito eso, gente que sale de unas rondas de financiación ya iniciales o que vienen de proyectos anteriores, ¿no? En el que, pues claro, tienen amigos o familia que están forrados. Bueno, pues perfecto, pero no es un claro, ejemplo a seguir, no es algo que claro. puedas tú Pero por accionar. eso yo me pregunto, qué mal esto. O sea, qué mal, quiero decir. Bueno, qué mal. Así es, pero, jolín, que a mí me cuesta, también por eso me estoy metiendo más en Twitter y tal, un poco por buscar otras personas, porque no encuentro esto, por ejemplo, así un poco en la comunidad en la que me muevo, por ejemplo, en Instagram y tal, en plan, un poco esta idea más de indie hackers y así, ¿no? Ujú. Pero claro, digo que mal porque muchas veces, y lo veo, ¿no? Yo qué sé, gurús de marketing y tal, o estudian los casos de éxito para replicar lo que han hecho los grandes, ¿no? Mm, Sí, la Jeff rutina de la Bezos, mañana de Steve Jobs. claro, exacto, ¿no? Y no, y ya no solamente sus rutinas, Sí. sino estudia ese caso de éxito. Y yo pienso, hombre, pues sí, es interesante entender, ¿no?, los patrones, ¿vale? Veamos los Ujú. patrones, pero el campo de juego, no nos olvidemos de esto. Porque si no, no sé dónde lo veía el otro día, ayer que me compartiste, y luego lo compartí yo en Instagram, buenísimo, un Reels de un chaval que yo no conocía que hablaba del capitalismo y era espectacular, ¿no? Y no, a ver, no nos vamos a poner aquí a hacer ahora una charla sobre esto, pero el tipo al final da una reflexión en plan, claro, ¿no? Como que piensas que tienes opciones, que todo es posible. Entonces, y creo que decir lo contrario no es tener una mentalidad limitada de la escasez y tal, ¿no? Que se critica tanto también desde ese tipo de voces, ¿no? No, pero creo que es tener presente el terreno de juego en el que cada uno está. Sí. Y Elon Musk, pues que todos creo que podemos pillar a los grandes capos del mundo tech actualmente. Mira qué universidad han ido, quiero decir. Pues ahí también tienes un poco todo, ¿no? El Sí, señor sí, sí. Zuckerberg lo mismo. Y me parece Ujú. fantástico todo esto, pero claro, es como que se aplican y se extraen, ¿no? Se extraen estos patrones de un origen muy concreto. Sí. Claro, entonces, cuando tú vas y dices, ay, mira, ¿no? Como nos pasó a nosotros, mira, tengo una startup, tal, no sé qué, venga, pues ahora os toca hacer esto. Y dices,
a ver cómo va el asunto. Y en nuestro caso lo hemos podido hacer porque ya habíamos demostrado durante años, o sea, ya hemos construido algo. Pero Sí, nosotros, versión Mindundis, hace 7, 8 años, vamos, nadie habría puesto un duro ahí. Pero porque, bueno, pues porque nosotros no teníamos ni ningún apellido ni ninguna tampoco, a ver, aparte evidentemente como una experiencia anterior con otro producto y tal que a lo mejor hubiera claro. financiado a otra persona. Entonces, ¿qué Ujú. haces? ¿No? No sé, es como Claro, que mm, sí, es... Y por eso es algo que es muy clave, como ponerlo en duda simplemente. Tanto, Mm, de nuevo, tanto el hecho de, o como que lo tienes que hacer así, como el mero hecho de vas a empezar un negocio, necesitas arrancar con un equipo de 5 personas, con una oficina compartida, con un montón de cosas, ¿no? sí, O para incluso nada. el propio lanzamiento del producto, ¿no? Y esto es algo que Sí, hemos hablado en algún momento en el podcast también, de cómo lo hicimos en Otter. Y es sí. una cosa que creo que es muy importante y me parece que es un buen ejemplo porque estamos hablando de que somos una plataforma digital, ¿no? Que hoy en día tenemos una aplicación que está funcionando y demás. Para lanzar Otter no hizo falta saber programar, por ejemplo, Ujú, ¿no? Entonces, vale, teníamos la ventaja nosotros que, bueno, pues tú sabías de marketing, yo sabía de programación y nos podíamos apoyar en eso, ¿no? Y exacto. podíamos, a un coste cero, por decirlo así, podíamos hacer ciertas cosas y bueno, si tenemos estas herramientas, ¿por qué no aprovecharlas, no? Ujú, Pero lanzar la idea de Otter y validarla en el mercado no requeriría pagar un programador, ¿no? Y eso es una cosa, por claro. ejemplo, muy, muy importante porque hablo Sí. eso o me contacta gente diciéndome eso, las ideas que tienen y demás, y que buscan igual un freelance para arrancarlas. Y muchas veces no hace falta realmente. Primero tienes que comprobar si Ujú, alguien está realmente dispuesto a pagar por sí, la idea, por reservar ese producto, por una intención de pago, ¿no? Y luego sí, ya, con sí, sí. eso, tú ya verás si lo haces o no, ¿no? Puedes ir reduciendo muchas de estas cosas. Y luego, o sea, eso es por un lado, que podemos hablar y profundizar igual incluso eso en, no sé, en algunos consejos o en cosas que se pueden hacer. Pero luego está el otro lado, en el que creo que, por ejemplo, el concepto de indie hackers, como comentabas, es muy interesante y cómo comunidades así te pueden Ujú, enseñar la otra cara de la moneda, que son empresas de mucho éxito que pueden estar haciendo una facturación de millones de dólares con una o dos personas en total y sin haber recibido ninguna financiación. sí. Esto es muy Y, heavy. Siempre y se me olvida el ejemplo este. Ay, el otro día lo hablábamos y tampoco recordaba el nombre de esta empresa, que siempre la ponemos ay, como ejemplo. Ellos no son dos solamente, son varios, pero, o sea, es un equipo. Ay, luego lo pienso y te lo planteo. Sí, que trabajan súper en remoto, no tienen reuniones, o sea, que van muy a saco, son muy Gumroad. radicales. Gumroad, ostras, no me salía, exacto. Hmm. Ujú. Ellos Sí. tampoco han tenido, ¿no? Ellos son un modelo súper independiente. Bueno, el modelo de Gumroad fue una cosa interesante, yo creo, porque sí que el fundador hizo unas rondas de capital y levantó una primera versión de Gumroad, creó un gran equipo alrededor y no fue capaz de sostenerlo con los resultados Mm, que tuvo y se encontró con que tuvo que volver a la casilla de salida después sí, de haber exacto. despedido a todo el equipo y quedarse él solo y volver a construir. Ahora ha sacado un libro que se llama The Minimalist Entrepreneur, que habla un poco justamente de todos esos errores que cometió como en la primera fase y las estrategias que le han ayudado justamente a Ujú. montar un negocio minimalista Sí, sí, lo realmente. tenemos, este libro, ¿no?
Creo que está justo detrás de ti, que lo tienes Sí, ahí. ¿verdad? Está- Lo tengo en mi pilita. Sí, sí. Qué bueno. Ujú. No sé, yo creo que es un ejemplo como interesante el ver estas cosas. Y luego también con esto que tú estabas comentando, con el tema del conocimiento, que a ver, un poco lo que estabas apuntando ahora es, pues no, cómo hacer ese prototipo, ese mínimo producto viable para testearlo sin necesidad de tener tampoco que invertir pues mucho dinero y tiempo, que estas son cosas que también hemos comentado en otros episodios en relación con el tema, ¿no?, de Lean Startup y trabajar de una manera como más ágil y tal. Pero claro, fíjate, también con esto que estamos planteando ahora, es decir, alguien que quiera montar un negocio del tipo que sea, hombre, también es verdad que hay veces que, claro, si quieres montar un hotel, pues te hará falta muchos más recursos, ¿no? Pero sí, Claro. especialmente en la parte digital, ¿no? En el ámbito digital, em, tanto a nivel de equipo como producto, puedes realmente como mm, ponerlo todo online, ¿no? Realmente hay pocos recursos que tengas que tener realmente a nivel offline, ¿no? O es todo como bastante más flexible y puede ser como mucho más económico, pues especialmente al principio. Pero claro, ¿cuál es la variable aquí de cambio? O sea, ¿cuál es la palanca? Si no tienes esa palanca, ¿no?, de un apoyo familiar económico o de contactos porque has estudiado en ESADE o donde sea, em, que tenemos el conocimiento. O sea, Ujú. quiero decir, ¿cuál es la ventaja competitiva que hemos tenido tú y yo? Pues nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestra cabezonería, nuestra determinación. Claro, si no hay esos recursos, esta otra parte no puede fallar, porque nuestro crecimiento ha sido mucho más lento que si hubiéramos metido 150.000 nada más empezar. Pero también, como es el caso de Gumroad, que él llegó un poco a este modelo, ¿no?, súper asíncrono, un poco, hostia, ¿no?, como gente que a veces ni siquiera hablan entre ellos, o sea, es una cosa como muy radical, ¿no?, a nivel de equipo y de dinámica, pero porque, vamos, se fue al carajo, por así decirlo, y tuvo que levantar de cero el tema de nuevo, ¿no? Nosotros es que ya Ujú. estábamos mm, en ese sitio porque no teníamos ninguna estructura al principio, ni a nivel nuestro, ¿no?, de red, ni tampoco a nivel de producto. Entonces, eso te hace comerte mucho el tarro para crear estructuras lo más ágiles posibles. Es que si no te arruinas directamente. Hay, y además hay una cosa que puede sonar a contradicción, pero creo que lo teníamos muy presente desde el principio, que es, teníamos muy claro nuestras fortalezas, lo que se nos daba bien a ambos, lo que nos Mm, podíamos apoyar. Entonces, eso nos ha resultado como esa palanca, como tú comentabas, para poder realmente lanzar esto. Y a la vez, esas cosas que no sabíamos tanto, no estábamos tan cómodos haciendo y demás, hemos tenido siempre ¿cómo decirlo?, la mentalidad de crecimiento personal, de, bueno, si no sé hacer algo, lo puedo aprender. ya ves, ya Me veis. remango, lo hago, sé que no es ideal, sé que No una es persona perfecto. profesional en este ámbito lo haría seguramente mejor que yo en menos tiempo y demás, pero igual no lo necesito, ni siquiera, Ujú, ahora mismo, en este punto en el que estoy. sí, Y es ahora, pues cuando, pues como comentamos en el episodio anterior, por ejemplo, con el tema del diseño de interfaces, en el que nos podemos plantear ahora empezar a buscar a alguien con quien colaborar así, en exacto, esto, ¿no? claro. Pero para lanzar esto no ha hecho falta. Para Bueno, validar que o sea, para validar esto no nos ha hecho falta, era suficientemente bueno lo que podíamos conseguir, ya fuera haciéndolo nosotros o adquiriendo recursos de más en plan bajo coste, como ha podido ser en exacto. un momento un template O o hacer algún lo curso. que sea, Claro, o sea o hacer un que curso, claro, claro, hemos buscado soluciones específicas, muy concretas para cada momento. claro. Pero claro, por eso pienso que
no sé, que sin utilizar de una manera marketingiana el concepto de empoderarse, pero que la gente que nos escuche, que serán muchos y muchas, quiero decir, la mayoría, partimos de ese punto de partida, ¿no? Y nosotros encima, pues, jolines, privilegiados que hemos podido tener una educación, ¿no? Cuando éramos adolescentes, ¿no? Universitaria, lo que sea, o que hemos tenido, pues, una familia, por ejemplo, en mi caso, mis padres son profesores y mi padre jamás me ha dicho, o sea, al revés, ¿no? Quiero decir, siempre me han apoyado en todo lo que sea conocimiento. Me doy cuenta también ahora de la importancia que eso tenga, o sea, gracias a mis padres, ¿no? Si algún día escuchan este podcast en algún momento. Pero tanto mi madre como mi padre me han apoyado siempre en eso. O sea, de hecho, ¿no? Han sido personas como súper poco consumistas, pero mi padre, si iba con él a una librería y me gustaban 4 libros, los 4. O sea, nunca ha habido límite Sí, ahí, ¿no? Y me han sí, apoyado siempre en todo lo que sea mejorar. Y yo me doy cuenta de la importancia de este mensaje, de la importancia también de apoyar la educación de calidad, porque tanto personas, ¿no? Jóvenes, adolescentes, o sea, es muy importante eso, porque es, pienso que es sobre todo pensando, ¿no? En lanzar un negocio digital, en este caso, por centrarnos un poco más en el tema, las personas que no tengan esos recursos económicos como una moneda de cambio o como la gasolina cuando empiecen, creo que es importante, y por eso digo que me parece empoderador, ¿no? O por así decirlo, el pensar, hostia, pues tengo mi cerebro, tengo mis recursos de conocimiento, a tope con esto. Porque esa sed de ambición de conocimiento, de ser mejores, bueno, volvemos a la idea de building better, y de no conformarte nunca en el nivel en el que estás, eso puede ser una ventaja competitiva espectacular. Porque el dinero no lo es todo. Y si eres inteligente y utilizas, ya no solamente, o sea, también a nivel de inteligencia emocional, si utilizas bien tus recursos, ostras, pues puedes ir muy fuerte. Yo lo veo en general también, cómo trabaja la gente, cómo se hacen las cosas. Ey, es importante, o sea, no es moco de pavo esto que estamos diciendo. No lo demos por sentado que la gente trabaja bien, que se hacen bien las cosas, que la no. gente es ambiciosa en cuanto a la calidad del cómo entregan ese valor, porque no todo el mundo trabaja así, la verdad. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Y sí, es que lo digo tranquilamente, la verdad, no es un tema, no quiero que tampoco suene esto como arrogante o prepotente en absoluto, sino que al revés, lo veo como, ostras, es algo a fortalecer. Yo lo he visto en el camino esta última década, que para mí ha sido una ventaja competitiva, vamos, de sobra. Sí, a eso hacía un poco la alusión al tema de ese como lo que se dice en inglés el growth mindset, ¿no? El tener una mentalidad de crecimiento personal, de no soy una, no soy un ente estático, que me he quedado con Claro. el conocimiento y las habilidades que tenía a los 23 años, sino que cada día puedo hacer las Sí, cosas un 1% mejor. Y es sí, ahí donde entra también el concepto de la paciencia, ¿no? Porque cuando estamos hablando totalmente. de estas dos como posibles maneras de lanzar un proyecto, ¿no? Una en plan de, pues eso, con un capital riesgo, tenga la forma que tenga, o la forma bootstrapped, indie hacker, como se quiera llamar, em, estás cediendo una aceleración y una velocidad por un control, por una manera igual más em, sosegada, en plan, no en cuanto a lento, sino en cuanto a ser deliberado en el que haces, ¿no? Porque tienes que elegir muy bien en qué dedicas tu tiempo, pero eso puede llevar realmente a ese resultado que quieres. Eso sí, el coste es la paciencia en muchos casos. Mm, De nuevo, siendo lean, como hemos estado diciendo en casi cada episodio, haciendo la inversión correcta en cada paso,
en el que estás eliminando ese desperdicio al máximo posible, ¿no? En plan, pues, ¿qué es lo que realmente aporta valor en este momento? Reduces un montón ese riesgo que, pues eso, si tienes un trabajo de 9 a 5, pues igual puedes empezar a lanzar o a validar esta idea como una cosa secundaria. O tienes un proyecto que ya está en marcha y estás intentando validar ese siguiente paso, ¿no? Hay Sí, maneras de total. trabajar en pequeño, siendo paciente, eso, lanzando cosas cada día, pero a modo de, pues eso, un 1%. Y claro, eso es muy diferente a lo que la, el discurso de el discurso mainstream de éxito empresarial y Hmm. éxito emprendedor nos vende, ¿no? Sí, El bueno, y el éxito concepto de serial esto, entrepreneur, ¿sabes? ¿Qué es ser sí. serial entrepreneur? El concepto de la noche a la mañana alguien ha lanzado esto y se está comiendo el mercado. Igual no hace falta comerse el mercado, para empezar. Igual no es esa la métrica de un negocio exitoso. Se puede Sí, tener el una concepto de buena unicornio, vida, ¿no? No tenemos que ir sí. todos hacia ahí. No, y seguramente si todos nos convirtiéramos en unicornios, estaríamos destruyendo Sí, es lo la que te iba a decir, sociedad exacto. Sí, en cada capa que ya ves. existe. Igual no hace falta mm, comprar ese discurso épico del todo o nada, del eso, ayer estaba así En y un hoy garaje. me he transformado, sí, esos discursos, eso, que suenan a poemas épicos griegos, ¿no? Casi Sí. como gente que ha sido tocada por los dioses. Y no, y tienes casos luego de, pues eso, de gente que eso, en el sector, por ejemplo, de las startups y demás, pueden ser más conocidas estos últimos años, como por ejemplo Peter Levels, el de Nomad List y demás, que es una persona que Buah, ya ves. famosamente siempre ha sido él solo con sus proyectos, que tiene varios, Es que increíble, ¿eh? Este naturalmente hombre, ha sí. ido construyendo y cada vez las cosas, pues naturalmente pueden ser más fáciles para él construirlas porque ya tiene una audiencia a la que distribuir eso, ¿no? Tiene sus centenares de miles de followers en social media, tiene el dinero que ha ganado en proyectos anteriores, naturalmente puede asumir unos riesgos diferentes también que la persona de a pie hoy en día, Mm. ¿no? Pero te encuentras con empresas que se han lanzado directamente como competencia suya después del éxito que él ha tenido, Y que con han levantado financiación. millones de dólares porque estaba validado ese mercado porque él lo había conseguido siendo solamente una persona y que aún así él ha seguido como número uno en el mercado con las cosas que ha ofrecido porque tenía una propuesta de valor Buah, qué realmente maravilloso. Es que encajada con ese realmente, mercado. Pero eso es algo que no te suelen mostrar en muchos de estos medios, ¿no? Porque es para nada. alguien cuyo éxito no ha beneficiado a ningún fondo de inversión, no ha beneficiado a ningún banco y no ha Ahí beneficiado a estamos. nadie más que a sí mismo. Exacto. Bueno, y a sus usuarios, quiero decir que el Bueno, pedazo de claro, sí. comunidad que tiene este tío y todo lo que ha ido construyendo a lo largo de los años es increíble. Ujú. Ahí está el tema, por eso yo creo que un poco también con todo esto que estamos hablando, o sea, creo que lo que nos gustaría, hablo por los dos, es, no sé, como dar otra perspectiva quizás para que la gente no tenga ese sesgo, porque es un sesgo muy frustrante. O sea, no Ujú. el pensar que ese es el camino, ese es lo que debería hacer y yo no estoy en ese pack o no me identifico con eso. Y yo creo que hay otra realidad, ¿no? O sea, Claro. como que no es eso todo, que ver, pero claro, yo por ejemplo que estoy suscrita a varias newsletters, Mundo Tech, startups, también que tienen que ver con instituciones, claro, bueno, claro, evidentemente estoy informada y lo leo porque, bueno, así entiendo qué narices pasa, pero justamente también por eso comparto esto ahora, porque me di cuenta que es un poco siempre la misma dinámica.
No hay Sí, diversidad de ejemplos, de realidades. Y es lo que tú dices, pues al final, ¿quién es la voz que va filtrando todo eso y que pone a veces en un pedestal o como noticia a ese tipo de negocios? Pues claro, muchas veces los que tienen el dinero. Es que es claro, así, sí, ¿no? Y creo que es importante tener presente eso, sobre todo cuando empiezas, para sí, entender un poco cada uno, pues cómo se quiere mover y saber, ¿no? Y no, y que eso no sea un stopper para alguien, ¿sabes? De decir, hostia, pues yo no voy a poder hacer esto porque no siento que pertenezca a esta movida, ¿no? Bueno, haz la tuya. claro. Son caminos totalmente válidos, pero creo Sí, que es importante absolutamente. arrojar luz justamente a eso, a, yo qué sé, a la típica historia, por poner un ejemplo, fuera del mundo de las empresas y demás, de la típica persona que ha compuesto un álbum entero que es maravilloso utilizando GarageBand en un portátil de prueba de un Apple Store. Ese caso salió, esa noticia salió hace unos años, ¿no? Y dices, bueno, pues este talento innato lo ha podido hacer hasta tirando de un portátil que estaba gratis ahí y se lo iba guardando en un pendrive o lo que fuera, ¿no? Qué fuerte. Eh, claro, dices, Qué hay heavy. maneras, ¿no? No tienes que firmar con la gran discográfica para dar el primer paso. Y a partir de ahí, naturalmente, pues eso, tendremos más o menos suerte, seremos más o menos talentosos y conseguiremos más o menos cosas. Pero que ese camino marcado y trillado por eso, por el discurso eso más institucionalizado, no nos ciegue ante la posibilidad de que podemos mostrar lo que queramos mostrar al mundo Hmm, de un montón de maneras diferentes y podemos encontrar el camino que realmente encaje con totalmente. el contexto en el que estemos. Y si hace falta mm, ir picando la piedrita poco a poco durante 2 años para hacerlo, porque solamente tienes 5 minutos al día, bueno, si es lo que te motiva, tira para adelante y mira cómo sacarlo y cómo mostrarlo, ¿no? No Ujú, te frenes ante el, o no, tienes que dejar el trabajo, lanzarte a esto y o sí. eres un crack o eres un fracaso, ¿no? Ese discurso como súper binario que hay. Hmm, hmm. Y además esto se puede también extrapolar ya no solamente al mundillo de las startups, sino también al mundillo emprendedor en general, ¿no? Sí, sí, Que ahí yo, por ejemplo, claro, al final desde mi cuenta de Instagram, pues entre los anuncios que veo y un poco la comunidad y tal, ¿no? Que se mueve alrededor de esto, claro, veo cada historia que pienso, buah, o sea, ni emprender es cool, ni es guay siempre, no, y la verdad, esto lo pensaba el otro día, yo no animaría a la gente a que emprenda, a que monte su negocio. No necesariamente. Tú montalo si tienes una idea, pero no. ¿Por qué promocionamos que la gente monte un negocio y que sea esta libertad, sea un nómada digital, sé sé libre? tu Es que no propio vas a ser jefe. libre, ¿eh? Sé tu Tu propio propio jefe es jefe, tu propia jefa, este rollo, mi a mí me frase horroriza. preferida. A mí me horroriza. No, prepárate para Mm, ser esclavo de ti mismo. Es que, pero porque vas a querer como hacer una apuesta, ¿no? Por así decirlo. sí, O sea, yo creo que lo importante aquí es darse cuenta cuando uno quiere apostar por construir algo en lo que cree realmente. Pero eso no tiene ujú, por qué ser mejor que trabajar en una empresa. ¿Sabes? Como no, que lo veo incluso, te diría, peligroso el promocionar este mensaje. Lo veo peligroso a nivel de nuestra sociedad. O sea, ¿por qué se está animando a la gente a que emprenda? No, a ya, mí me cuesta entenderlo. Bueno, sí, puedo entender de dónde viene esto, pero esto implicaría hablar de otro tema sí, socioeconómico, político y es otra movida. Pero a mí me parece que es preocupante esto, la verdad, porque creo que la gente tiene un espejismo montado de el culismo, ¿no? El sentido de cool, de lo guay de emprender y tal, que claro, luego creo que la peña se lleva un batacazo de luego
de lo que hay que atravesar, especialmente, y hago hincapié en esto porque conecta con lo que estamos hablando hoy, especialmente si no tienes una familia, un entorno, ¿no?, de family, friends and fools que vayan a poner capital. Si tú tienes que pagar tu Claro, piso, ¿no?, sobrevivir y sí, no tienes propiedades y un entorno que te facilite eso, pues gente, hay que apostar por nuestras capacidades intelectuales. Y yo creo que un poco así también exacto. como resumen de lo que estamos hablando, sobre todo a nivel de de un negocio digital, yo creo que las dos patas, que por ejemplo en nuestro caso nos encontramos que era así, o sea, yo creo que estas conclusiones también las saco ahora, pues jolines, casi una década, ¿no? Vista, ¿no? Y es la importancia del lenguaje digital, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de marketing online. Esas son las dos patas que tú y yo teníamos. Más luego Sí, entender muchas cosas, porque evidentemente ahora está el UX Writing, diseñar no sé qué, vale, pues, pero creo que el desarrollo, aunque hay muchas aplicaciones, ¿no?, y demás que a veces esta parte de código, ¿no?, cada vez más seguramente nos la ahorren, yo creo que entender ese lenguaje es clave. Em, y si no tienes una persona con la que te complementes que tenga ese recurso, ostras, pues aprender de alguna manera, o como tú decías, hay muchas, ahora mismo no hace falta desarrollar para hacer un mínimo producto viable y testearlo. A lo mejor no te hace falta un no, desarrollador o una desarrolladora. Y luego a nivel de marketing online, pues creo que hay que entender cómo hablar a tu cliente, en qué canales es importante hacerlo, dónde tiene más sentido y cómo hacer llegar esa propuesta de valor, ya sea de manera orgánica o con publicidad. Entonces, eso claro, es otra pata también que es importante entenderla, porque es como saberte mover en el agua, es cómo nadar en este ecosistema digital. Yo, desde mi punto de vista, creo que estas dos patas, que evidentemente no podríamos profundizar y hay especialistas de cada cosa, pero que nadie se vuelva loco porque no hay que ser especialista al principio. Al revés, hay que tocar varias teclas, pero sí que creo que es importante formarse en estas áreas, más en una que en sí, otra quizás, en función de tu trayectoria y de qué mundillo ¿no?, o trabajo, trayectoria creativa, laboral tengas, ¿no? Pero es importante esto, apostar por esto, porque es lo que te va a hacer no necesitar tantos recursos económicos al principio, ¿no? Y decir, venga, voy a lanzar esto, voy a demostrar que puedo, voy a demostrar que hay clientes y quizás más adelante te plantees ya con una cosa mucho más sólida poder hacerlo, ¿no? claro. Em, y mira, añadiría una cosa, Miguel, que esto sí que también puede ser interesante, ¿no? Em, que sería un poco también el tema de decir, bueno, yo por ejemplo, lo que tú decías en algún momento, ¿no? De quizás mirando atrás, ¿no? Pues hemos cometido seguro, bueno, y por supuesto, ¿no?, algunos errores que nos tenemos identificados, pero yo creo que también con esto que estamos hablando hoy, por ejemplo, yo dejé el trabajo que tenía en ese momento en una agencia en la que yo estaba muy contenta. Ahora lo pienso y digo, Ujú, hostia, no me tendría, o sea, yo pasé de 0 a 100 porque en ese momento no vi la manera de dar forma a Otter. Bueno, ya lo había intentado y era en claro, plan, hostia, all in, ¿sabes? Voy con esto, acababa de cumplir 30 años y pensé, hostia, el tiempo pasa muy rápido, me tengo que poner las pilas si realmente quiero hacer esto. Claro, ahora mirando atrás, pues quizás no lo habría hecho así, no aconsejaría a nadie que deje su trabajo para lanzar, para testear una idea, ¿eh? Es que yo lo dejé y no había testeado Otter. Qué locura, ¿sabes? Claro, ahora lo pienso atrás, digo, pues suerte que esto ha tirado para adelante, porque si no, ¿qué? Y luego, por otro lado, por el camino, gracias a la flipada en ese momento que fue lanzar Otter y yo qué sé, ¿no? En documentar el proceso, compartirlo y que a mí gente me pidiera ayuda, pues de ahí casualmente, de manera orgánica, nació mi marca personal, nacieron consultorías que luego han sido mentorías, que luego he lanzado más cosas, que además también doy clases. ujú, Si esto no hubiera aparecido, pues joder, habría tenido un problema, ¿sabes? Quiero decir que, buah, ¿sabes? Es un momento, movimiento Matrix, esquivando balas y tal, de manera orgánica, y yo qué sé, ¿no? También está un poco esta idea del expandir lo que tú decías, ¿no? Expandir el área de suerte. Yo he sí, expandido mucho mi área de suerte, o sea, esto no es suerte que me haya caído del cielo, he sembrado mucho para que esto pasara, pero no tendría por qué haber salido bien, ¿no? Entonces, bueno, un poco también para comentar que creo que es interesante el
pues justamente, ¿no? Ya sea con el trabajo que hagas, pues construir una marca personal que a lo mejor puedes monetizar, que te ayude, ya sea con un trabajo estable o porque eres freelance y puedes a lo mejor escalar mucho más lo que hagas, pues financiar tu propio negocio por el que estás apostando y que sabes que a lo mejor va a necesitar mucho más tiempo. Sí, claro, Pero de nuevo, totalmente. vuelvo al conocimiento, como músculo. Conocimiento, calidad y a tope con eso. Pues a tope. Acabaremos. Es que Así no, acaba, no hay venga. más. Sí, Pues sí, no, oye, es con que esto, así es, ¿no? No sé. totalmente. Claro, esto es un... Habrá, a lo mejor hay gente que nos oye y dice, bueno, ¡buah, qué palo! Es que ahora me tengo que formar más. Buah, tío, es que si te da palo, pues apaga y vámonos, ¿no? Quiero Tampoco decir, estamos hablando de antes de montar una cosa, te tienes que meter en una carrera de 5 años. ¿qué va? Quiero Anda que no hay decir que, pues, recursos digitales antes también, ¿no? de saltar a la piscina, rasca un poco más allá y sobre todo intenta buscar cosas que te puedan llevar un poco la contraria y te desvelen aquello que no estás viendo ahora mismo, ¿no? En plan, Totalmente. pues, cómo puedes eliminar esos sesgos para reducir también ese Mm, riesgo en aquello que quieres hacer. sí, sí. Sí, yo espero que con esta... a ver, tampoco hemos entrado mucho en el tema sensible, ¿no? Que a veces es a menudo hablar de dinero, también de este contexto económico, social, que también es política, ¿eh? Un poco lo que estamos hablando y por qué tenemos estos mensajes, ¿no? Como, como individuos, ¿no? Dentro en el mundo empresarial, ¿no? Esta comunicación Ujú. que recibimos, pues esperamos que un poco a lo mejor este punto de vista ayude a ese sesgo que todos tenemos, que yo misma, sobre todo haciendo todo este proceso de financiación, te das cuenta, ¿no? De cómo funcionan las cosas y dices, ostras, ¿no? Pues, ¿cómo se puede hacer, ¿no? Para la inmensa mayoría de la gente. Pues espero que, Sí, que esto ayude, ¿no? A dar otra, pues otra realidad, que la veo súper, para mí es empoderador, ¿eh? Pensar así, porque creo que es como, hey, tenemos también en nosotros mismos muchos recursos que a veces son más estratégicos que el dinero. Mira lo que te digo. No sé cómo tú lo ves, pero también es así una es, buena frase así con la que es. terminar. Así que a cuidar mucho nuestras mentes. Volvemos a, ¿no? A hacer ejercicio, comer bien, dormir Sí, bien. beber Que agua, nuestro, exacto, que meditar. nuestro cerebro vale mucho, la verdad. O sea que, oye, pues creo que ha sido guay esta conversación. Espero Totalmente. que a ti que nos escuchas también te haya gustado, y sobre todo que te dé fuerza, que es un poco la idea. Esto no es una jarra de agua fría, sino que esperamos que sea como un empuje, ¿no? A aquello que estés haciendo y que sigas para adelante con eso que estés planteando, con la complejidad que tiene. Y nada, la semana que viene más, ya con el episodio 13 de Building Better. Chao. Un saludo a todos y a todas. Chao, chao.